Bueno, los mercados financieros, a primera vista, que parecen pues un auténtico caos, ¿verdad? Un torbellino de precios que no para de subir y bajar, que parece no tener ni pies ni cabeza. Pero, ¿y si existiera una forma de encontrarle un cierto orden a todo ese caos? Pues de eso va esto. Esa es la gran promesa del análisis técnico, una disciplina que intenta nada menos que descifrar el lenguaje oculto del mercado. Y es que, en el corazón de cada movimiento del mercado, desde el más mínimo cambio hasta la tendencia más grande, lo que hay es una lucha, una verdadera guerra, si me apuran, entre los que apuestan por la subida, los toros, y los que anticipan la bajada, los osos. Cada céntimo que se gana o se pierde es, simple y llanamente, el resultado de esta pugna. Y aquí está la pregunta del millón, claro. Si el mercado es una batalla, tiene que haber pistas, ¿no? Pistas en el propio campo de batalla que nos digan quién lleva la delantera. Y aquí es donde entra en juego la herramienta principal, la propia acción del precio, lo que está pasando ahí mismo. Porque antes de meternos en gráficos, patrones y demás, hay que entender que todo, absolutamente todo, se reduce a la fuerza más básica de la economía. Esa lucha constante entre la oferta y la demanda. Es esta tensión la que, al final del día, decide el precio de cualquier cosa. Y esto es importantísimo entenderlo bien. El análisis técnico no es que intente adivinar el futuro con una bola de cristal, ¿eh? Su base es mucho más sólida. Lo que hace es estudiar el pasado. Parte de la idea de que la historia del mercado, que al final está movida por la psicología de la gente, de todos nosotros, tiende a repetirse en patrones que se pueden reconocer. Y el campo de batalla donde queda registrada toda esa historia, toda esa lucha, es el gráfico. Para un analista técnico, esto no es solo una línea que sube y baja, sin más, no, es el mapa del tesoro. Y ahora vamos a aprender a leer ese mapa. A ver, un gráfico de líneas es como leer el titular de la noticia. Te da la idea general, te enteras por encima. Pero un gráfico de velas japonesas, amigo, eso es como leer el artículo completo con todos los detalles. Cada vela nos da muchísima más información sobre lo que pasó en un momento concreto. Y por eso es, de lejos, el preferido por la mayoría de analistas. Miren esta forma tan simple que vemos aquí, una vela japonesa. Pues bien, esta es la unidad de información fundamental. A primera vista es solo un rectángulo con dos palitos, pero cada una de sus partes nos está contando una historia completísima sobre la batalla que hubo en un periodo de tiempo concreto. Es súper sencillo, de verdad. El cuerpo, el rectángulo, nos chiva quién ganó la batalla de esa sesión. Si cierra por encima de donde abrió, punto para los compradores. Si cierra por debajo, pues ganaron los vendedores, los osos. Y las mechas, esos palitos que salen, esas son como las marcas que dejaron las incursiones de cada bando. Nos dicen hasta dónde llegó el precio, lo máximo y lo mínimo, antes de que se acabara el tiempo. Vale. Una vez que entendemos lo que nos dice cada vela por separado, el siguiente paso es aprender a leer las frases que forman todas juntas. Porque los gráficos, en realidad, hablan un lenguaje propio, un lenguaje de tendencias y patrones. Este es uno de los mantras sagrados del análisis técnico, un pilar de la famosa teoría de Dow. La idea es simple, pero potentísima. Un objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento. Para alguien que opera en el mercado, luchar contra una tendencia ya establecida es como intentar nadar contra la corriente. El objetivo no es adivinar cuándo va a girar, sino identificarla y, como se suele decir, subirse a la ola. Imaginen los soportes como un suelo y las resistencias como un techo. Son zonas donde la batalla entre toros y osos se pone mucho más intensa y el precio a menudo rebota. Son por tanto niveles clave que cualquier analista tiene marcados con fosforito en sus gráficos. Y aquí es donde el análisis técnico se convierte casi en un arte. A ver, ¿por qué se forman estos patrones? Pues porque son la huella visible de la psicología de masas. El miedo, la avaricia, la incertidumbre de miles de personas, todo eso crea formaciones que se repiten una y otra vez en los gráficos y que nos dan pistas sobre cómo podría acabar la batalla que se está librando en ese momento. Por ejemplo, fijémonos en un patrón de continuación como este banderín. Si se observa el gráfico, se ve como después de una subida fuerte, el precio como que se tranquiliza, entra en una fase de consolidación, como si estuviera cogiendo aire. Los traders interpretan esto como una tregua en la batalla, una pequeña pausa antes de que el mando que iba ganando reanude su avance. Pero por otro lado tenemos patrones de cambio como este, el famoso hombro-cabeza-hombro. Esto ya es una señal de alerta. Miren el gráfico. Se ve un pico, luego un pico más alto y finalmente un tercer pico que ya no tiene tanta fuerza, es más bajo. Esto lo que sugiere es que el impulso alcista está perdiendo fuelle, que el bando dominante se agota y que un cambio de guardia podría ser inminente. Es una de las formaciones más estudiadas precisamente para intentar anticipar un giro en el mercado. Pero ojo, saber leer los gráficos es solo la mitad de la ecuación. Hay un oponente mucho más difícil de vencer, la propia mente.
Y esto es así. Se puede tener el mejor sistema del mundo, el análisis más perfecto, pero si no se controlan las emociones, el miedo, la avaricia, el fracaso está prácticamente garantizado. El psicotrading, el control mental, es absolutamente fundamental. O sea, más claro, agua. Esta frase es una verdad como un templo. Al mercado le dan absolutamente igual las excusas. Aquí lo que hace falta es una disciplina de hierro, de verdad. Es la capacidad de aceptar que se va a perder a veces, que es parte del juego, y sobre todo de aprender de cada error sin echarle la culpa a factores externos. Asumir la responsabilidad total sobre los resultados es que es la única clave para el éxito a largo plazo. Este es un viaje que casi todo el mundo que se mete en esto recorre. Se empieza desde la incompetencia inicial, sin saber ni lo que no se sabe. Luego viene esa fase frustrante de buscar el sistema mágico, el santo grial que nunca falla, hasta que llega el momento clave, la revelación. El verdadero santo grial es la autodisciplina. Y solo a partir de ahí, con mucho trabajo y control interno, se puede empezar a alcanzar la consistencia. Al final, el análisis técnico nos da el mapa, pero el éxito va a depender de cómo naveguemos usando ese mapa. Y como vemos en estos puntos clave, todo se resume en superar el miedo y la avaricia, en mantener una disciplina de hierro, en aprender de las pérdidas sin que nos paralicen y, por encima de todo, en ceñirse a un plan. La regla número 1 siempre, siempre es preservar el capital, porque si te quedas sin fichas, la partida se ha acabado. Así que, en resumen, el análisis técnico no es una promesa de riqueza fácil y rápida, sino un conjunto de herramientas para intentar interpretar la psicología del mercado. La pregunta final no es tanto si el análisis funciona o no, sino si se tiene la disciplina y la fortaleza mental para aplicarlo correctamente.